Sí, cómo no, mi nombre es Carmen Pelat Sotomayor. Estamos aquí en la ciudad prócer de Arizpe, Sonora, que tenemos título desde 1782 como ciudad, y de ciudad prócer porque los próceres, los importantes hombres que salieron para la historia de México, en 1977 se le agregó al nombre el de ciudad prócer. Este cementerio está funcionando desde 1827, pero aquí tenemos el panorama, que es lo bello de Arizpe. Tenemos estos grandes cerros que le llamamos el Crestón, el Pelón del Fuste. Bueno, tengo yo que informar que hemos encontrado fósiles del periodo Cretáceo entre 120 y 60 millones de años, que se han encontrado mastodontes en el Basímach, pero antes de eso tenemos los fósiles de esa época, entre 120 y 60 millones de años. Posteriormente, entre 10 y 20 mil años, en aquellas lomas de la parte norte, se encontró el mastodonte en el Basímach. Ahora, tenemos que dar una exactitud de por qué, de dónde se empieza el río de Sonora. No digan ustedes río Sonoras, es río de Sonora. Miren, el río que viene de Bacanuchi se junta ahí. El río que viene de Bacuachi, pero ahora se les ha ocurrido, a alguien se le ocurrió que nacen en el Ojo de Agua, de Arballo, de Nacananea, pero nacen en las sierras altas allá de San Antonio, nacen en la Sierra de los Ajos, nacen en la Sierra de la Púrica, etcétera, etcétera. Entonces, río de Sonora se llama aquí, de aquí, y curiosamente ahora en 1780, el dibujo que está en la librería Bridge de Londres explica dónde se juntan los dos ríos, porque son dos ríos, pero desgraciadamente ahora el de Bacanuchi nos han detenido el agua, pregunten por qué. Bueno, y aquí nada más se junta el de que viene de Bacuachi, y a los 200 años, después, pues el año pasado, se volvió a juntar muy cerquita de aquí de Arizpe. Ven la terminación de la iglesia, ahí es donde se junta. Y en años pasados se estaba juntando mucho más arriba. Entonces, en ese plano que hicieron de 1780, vemos tierras, pocas tierras de agricultura que había. Tenemos información de todas las milpas desde 1780. Entonces, están muy maltratadas las tierras porque pues ha habido pues sequías muy extraordinarias. Todavía el año pasado tuvimos una sequía extraordinaria y este año quién sabe cómo nos anda yendo. Bueno, al estar aquí, claro que tenemos una playa de generales y de hombres importantes para la historia de Sonora. Pues ya sabemos que aquí también mataron a los apaches Tutijé y Víbora porque no los aguantaban allá, que los trajeron de la sierra de Chiricahui. Pero también tuvieron que matar porque lo habían perdonado 4 o 5 veces a los mayos y los yaquis, entre ellos Jusacamea y Dolores Gutiérrez. Pues los bautizaron a los apaches y después los mataron. Pero a los que vinieron de la región de Cajeme y del Mayo, pues esos no, esos ya eran cristianos. Esos de todas maneras los confesaron y los mataron. También están enterrados muchas otras personalidades, pero voy a pasar por todas las personalidades importantes para destacar a uno principal, al general e ingeniero Pedro García Conde. Este gran hombre nació aquí en Arizpe en 1808, tiene una trayectoria lucida o lúcida, como sea, pero da la casualidad de que nadie se acuerda de él. Se fue niño de aquí, el tío de él, el señor Diego García Conde, fue el que inició realmente el ejército mexicano. Ayer estaba viendo que están celebrando los 100 años del ejército mexicano, pero este señor Diego García Conde, que vino de Ceuta, aunque él era nativo de Italia, se casó con una de Ceuta, etcétera, etcétera, y hizo el primer colegio militar en México, en el Distrito Federal, y dio la casualidad que ellos dicen que es el inicio del ejército mexicano. Entonces el general e ingeniero Pedro García Conde tuvo otros hermanos muy lucidos, no nomás como fueron gobernadores de Chihuahua, su hermano Francisco de Chihuahua, de Coahuila, de Tamaulipas, unas personalidades únicas. Entonces por eso yo he destacado la vida de este gran hombre que vino aquí a curarse
Y curiosamente en la casa de mi bisabuelo le rentó 2 cuartos, ahí donde yo vivo, 2 cuartos. Vino pues cuando con muchas dificultades estuvo trabajando para trazar la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Primeramente fue enemigo, digamos, de Santana, pero a la hora que empezó a vender de nuestro territorio ese nefasto presidente, dio la casualidad de que se acordó que era el más capacitado, pero nunca se acordó que comía ni que tenía que hacer gastos, y por vergüenza de su dinero, de su peculio, hizo todos los gastos el tiempo que estuvo ahí para que no se dieran cuenta los norteamericanos de eso. Dicen que los norteamericanos a todo trance querían salir al mar, entonces no iba a quedar comunicación por tierra de Sonora a Baja California. Y dice la tradición oral aquí en Arizpe, ¿por qué? Lo sabe, porque él vino aquí a curarse. Se enfermó estando en el desierto, con fríos, con calores, con hambres, con todo. Vino a curarse y le rentó, como dijo mi bisabuelo, por 2 meses, pero antes de los 2 meses se murió en 1851. Pero antes vinieron los norteamericanos a hacerle una visita, lo apreciaron mucho, a pesar de que tuvo que, dicen, que emborracharlo con champán, porque los gringos querían salir al mar. Entonces no hubiera quedado comunicación por tierra de San Luis Río Colorado a Mexicali. Yo soy a veces muy impulsiva para hablar, pero a mí me gusta la verdad histórica. Entonces estoy compuesta con todas las gentes que quieran. Yo comparto mis pocos conocimientos de investigación histórica, porque yo no soy historiadora, soy la cronista municipal de Arizpe, Sonora, ciudad próspera. Nada más.